saber cómo está compuesto los alimentos? ¿Qué piensan ustedes? Para saber cómo hacemos la dieta, con qué proporciones de cada alimento. Ajá. Y para saber cómo hacemos la dieta, o sea que yo te digo, este alimento tiene 20 de proteína y tiene 15 de fibra bruta. ¿Vos ya sabés cómo hacer la dieta con eso? Depende también del estado fisiológico del animal, pero sí, supongo que sabiendo las proporciones de cada alimento que necesita para cada estado fisiológico, sí. Bien. Estado fisiológico, ¿qué entendés como estado fisiológico? Va, en realidad más que estado fisiológico sería como era la edad del animal y tipo de animal, sería si es vaquilla, novillo, ternero. Ah, ajá. Sí, Entonces lo está relacionando con la categoría. exactamente la teoría. Bien. Entonces estamos viendo de que no todos los animales van a comer la misma, van a necesitar la misma cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Interpreto que esa es tu idea. No sé quién me estaba hablando. Sí, así es. Ujú. Bien. Entonces, esa sería una de las cuestiones, digamos, saber de cómo yo tengo que encarar una dieta sabiendo qué es lo que requieren, digamos, los animales, es decir, cuánto están necesitando, qué es lo que requieren para mantenerse esos animales, ¿no? Entonces, es uno de los motivos de por qué yo necesito saber cómo está compuesto cada uno de los alimentos. Además, hay otra cuestión que el doctor hizo alguna referencia en la clase pasada y que en varias oportunidades mostró una lista de distintos alimentos. ¿Qué se acuerdan de la clase pasada, digamos, que el doctor les dijo este alimento, este otro alimento? ¿Qué pasaba? ¿Eran Los los mismos todos clasificaba, los... los ¿Cómo? clasificaba según los porcentajes de fibra bruta, proteína y no me Correcto. acuerdo el otro. Entonces, yo no puedo saber qué tipo de alimento es si es que no tengo la composición. Es decir, yo necesito saber cuánto tiene de fibra, cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de carbohidratos no estructurales. En base a eso yo puedo hacer una clasificación. Es decir, yo sabiendo la composición de los alimentos, puedo hacer una clasificación de los alimentos. ¿No es cierto? Entonces, dentro de esa clasificación, si yo le decía fibroso, ¿qué era lo que el doctor marcaba para que sea fibroso? ¿Qué tenía en cuenta para decir es un alimento fibroso? Los alimentos fibrosos eran los que no eran digeribles por el animal propiamente dicho, sino que eran digeribles por las enzimas que tenía el animal y tenía que tener, ¿cómo era? Más del 18% de fibra bruta. Ajá, bien. ¿Más del cuánto de fibra bruta? 18%. 18% de fibra bruta. Bien. Entonces, eso que decimos nosotros, más del 18% de fibra bruta, ¿cómo podemos saber nosotros? ¿Cómo podríamos saber? Justamente para poder responder a esa pregunta, la que vamos a hablar hoy, la clase de hoy, nos va a estar diciendo cómo están compuestos los alimentos. ¿Sí? Cuando decimos nosotros cómo están compuestos los alimentos que contienen, si lo queremos definir con una palabra, ¿qué tienen los alimentos? ¿Qué le aporta al animal los alimentos? Nutrientes. Nutrientes, exactamente. Le aporta nutrientes. Y dentro de esos nutrientes son los que le van a dar, digamos,
a los animales justamente lo que requieren, lo que necesitan. Entonces, cuando nosotros pensamos en alimentar a un animal, tenemos que tener en cuenta de que, primero, como decía el compañero, tenemos que saber qué es lo que requiere, qué es lo que necesita el animal, porque no todos los animales tienen una misma alimentación, porque va a depender de la categoría, va a depender de la especie, va a depender de la época del año, qué es lo que está necesitando y qué es lo que requiere para mantenerse vivo y para producir, digamos, ¿no? Entonces, en base a eso, para poder hacer una alimentación o suministrar una alimentación, tenemos que saber qué es lo que necesitan los animales y además cómo está compuesto los alimentos que yo tengo para poder cubrir esa necesidad del animal. Entonces, justamente por eso, hoy vamos a trabajar y vamos a hablar con respecto a lo que es la composición de los alimentos, cómo están compuestos. Ya sabemos nosotros que los alimentos están compuestos por nutrientes. Entonces, cuando nosotros decimos nutrientes, sabemos de que le está aportando diferentes sustancias que el animal lo va a utilizar para mantener sus necesidades, ya sea fisiológicas o necesidades biológicas, digamos, ¿no? Entonces, nosotros decimos qué alimentos teníamos y cómo lo clasificábamos, qué tipo de clasificación hacíamos anteriormente. En esa clasificación, nosotros vemos de que tenemos alimentos, podemos hacer una clasificación gruesa, ¿sí?, en donde nosotros vemos que los alimentos podemos diferenciarlos entre forrajes o pasturas, ¿sí?, o pastos, y concentrados, ¿sí? Pero fíjense, hay una gran diferencia entre lo que son forrajes o concentrados, que los forrajes en general tienen menos del 60% de materia seca y los concentrados tienen más que 60% de materia seca. Esa ya es una gran diferencia, porque nosotros estamos hablando de que son alimentos que pueden tener mucho volumen o alimentos que pueden tener poco volumen, ¿sí? Con respecto al nivel de nutriente que aporta, en algunos casos los pastos pueden aportar un buen nivel de nutrientes, pero en la mayoría, cuando están pasados, cuando los pastos ya están, digamos, desarrollados, tienen un aporte relativamente bajo de nutrientes, pero los concentrados, algunos de los nutrientes tienen un alto aporte, digamos, de ese nutriente, ¿no? Y después vemos de que los pastos, los forrajes, tienen una proporción de fibra bruta más del 18% y los concentrados menos del 18%. Así que nosotros vemos allí de que podemos hacer una separación grosera, pero que es válida ese tipo de separación, ¿sí? ¿Qué tenemos o qué consideramos como forrajes nosotros dentro de los alimentos? Y ahí podemos decir forrajes verdes, conservados, forraje de cosecha o diferidos, ¿sí? Son de esos forrajes que los que estuvimos hablando, lo que el doctor habló la clase pasada. Y entre los concentrados tenemos concentrados que son energéticos, nitrogenados y después algunos concentrados minerales o vitamínicos. Pero fíjense que tenemos varias presentaciones de forrajes o pastos, digamos, y después que dijimos de que tenían más del 18% de fibra, y tenemos varias categorías de concentrados que pueden ser energéticos, nitrogenados o minerales, vitamínicos minerales, ¿no? Entre cada uno de ellos tenemos mostramos cuáles son. ¿Sí? Y tenemos aquellos energéticos que tenemos diferentes alimentos que componen o que me aportan en mayor medida una cierta cantidad de energía. Con respecto a los nitrogenados, bueno, ahí tenemos diferentes alimentos nitrogenados y bueno, los minerales y vitaminas que son los que están, digamos, los alimentos que me aportan esos nutrientes particularmente, ¿no? Ingeniero, disculpe, una Sí. consulta. ¿Qué son forrajes diferidos? Forrajes diferidos son los henos, ¿sí?
O también hay algunos que, o sea, diferidos, ¿por qué? Porque yo lo corto, lo seco y guardo para cuando no hay. O sea, se difiere lo que está viendo en una época del año, mucha cantidad, lo hago un proceso de conservación y después le doy cuando no está viendo, digamos. Entonces, estoy difiriendo lo que se produce mucho en una época para cuando no hay, ¿sí? Entonces, eso es diferido. Hay otros casos de forraje diferido también que no es necesario cortarlo, que se lo deja diferido en el campo. Es decir, yo permito que crezca suficientemente el pasto y guardo para el invierno. Es decir, cuando yo digo guardo, significa de que cierro el potrero y cuando se cerró el potrero no entra ningún animal y dejo ese potrero con pasto para cuando no hay pasto en invierno, ¿sí? Eso, digamos, es una manera de conservar, conservar el forraje, ¿sí? Forraje diferido, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está la respuesta? Sí, ¿Para qué? ingeniero, gracias. Bien. Primero nosotros, ¿qué decimos que tienen los alimentos, ¿sí? En primer lugar, decimos que los alimentos tienen agua y tienen materia seca. Fíjense la variación de agua que tiene el alimento, ¿sí? Y decimos, entre el 1 y el 10 y el 90% de agua tienen los forrajes, o los alimentos, ¿sí? Entre 10 y 90, o sea que hay alimentos que tienen 90% de materia seca o 10% de materia seca. Porque lo que no es agua es materia seca, ¿sí? Esta determinación de la materia seca, ¿cómo se hace? Y simplemente se toma la muestra, se pesa cuando está fresca la muestra y se lleva a estufa y se va eliminando el agua. Al cabo de un cierto tiempo, 2 o 3 días, cuando ya no hay más pérdida de agua, se vuelve a pesar y se saca la proporción que ya no está del alimento y entonces nos queda la materia seca y lo que se perdió, se eliminó por el calentamiento en una estufa, es lo que se fue de agua. Entonces, cuando nosotros ponemos en una estufa, el residuo es materia seca y lo que se eliminó es el agua. Entonces nosotros tenemos en una primera instancia con un horno de estufa, nosotros podemos determinar como nutriente qué cantidad de agua tiene ese alimento, ¿sí? Eso, cuando nosotros decimos qué cantidad de agua tiene, ¿el agua es un nutriente o no? ¿Qué les parece a ustedes? Y Sí, sí, A ver, uno solo me dijo que sí y el resto piensa que no. y sería esencial, digamos, para la vida del animal, Es un nutriente esencial para la vida del animal. Si el animal no toma agua, ¿será que puede vivir? ¿no? No, No. Es justamente un nutriente que el animal requiere y en mucha cantidad, ¿sí? Es un nutriente que es muy necesario para la vida del animal. Entonces nosotros decimos, muchas veces decimos, sí, la materia seca del alimento, la materia seca del alimento, pero el agua asumimos que lo va a cubrir ese requerimiento, pero de otra manera. Es decir, ¿lo va a cubrir en dónde? En el bebedero. Es decir, en el bebedero o en el lugar que tenga para que le provea de agua, ¿sí? Puede ser una represa, puede ser una laguna, puede ser un tanque, lo que sea, ¿sí? Pero el animal necesita cubrir ese requerimiento, cubrir esa necesidad de agua. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un alimento, un pasto, que me está aportando un 60% de agua? y el otro porcentaje lo tengo que cubrir. Entonces, si el animal come, por ejemplo, 10 kilos de ese alimento fresco, ¿no es cierto? Y decimos de que tiene 60% de agua. ¿Cuántos kilos de agua tiene en esos 10 kilos? 6. 6 kilos, exactamente.
O sea que 6 kilos de agua, que si nosotros decimos es agua pura, estaríamos aproximadamente en el mismo volumen. O sea, 6 kilos serían 6 litros de agua. O sea que el alimento, con el alimento, el animal ya está cubriendo parte de lo que necesita de agua. Si es que tiene esa cantidad de agua, probablemente el animal no necesite beber tanta agua, sacar agua del bebedero. Entonces, cuando el animal consume el alimento fresco, también está consumiendo el nutriente agua, ¿sí? Y el resto de los nutrientes que tiene, ¿en dónde? En la materia seca. Pero el agua es un nutriente tan importante como cualquiera de los otros, ¿sí? Y de hecho, que con el alimento le aporta agua, pero no significa que con eso cubre totalmente su requerimiento. El animal probablemente necesite tomar agua de bebida, o sea, beber agua. Pero lo que quiero que quede claro con esto es que el alimento aporta agua y aporta materia seca. No solamente porque lo hacemos en el análisis del laboratorio, sino porque el alimento en fresco, como nosotros le proveemos al animal, me está aportando también agua. ¿Sí? Ya en la materia seca, el agua ya sabemos que aporta, pero lo que queremos saber en la materia seca, ¿qué es lo que está aportando el alimento? El alimento está aportando una parte inorgánica y también una parte orgánica, ¿sí? Y cuando hablamos de inorgánica, ustedes saben bien, toda la parte mineral, y incluye la sílice, son materiales inorgánicos, ¿sí? Materiales inorgánicos que no dejan de ser nutrientes, pero son nutrientes que no forman parte de la estructura orgánica o sea, forman parte, pero lo podemos separar como compuestos inorgánicos, ¿sí? Y como compuestos orgánicos, fíjense, tenemos hidratos de carbono, ¿sí? Tenemos compuestos nitrogenados, tenemos lípidos, tenemos vitaminas y otros compuestos como ácido orgánico y pectina. Entre los hidratos de carbono, ¿sí? Ahí nosotros hacemos una gran diferencia, estructurales y no estructurales, ¿sí? No sé si ven el mouse. ¿Se ve el mouse? Sí, se ve. Sí, profe. La flechita del mouse. Profe. Bien. Acá nosotros tenemos estructurales, ¿sí? Carbohidratos, hidratos de carbono estructurales. Está compuesto por celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿sí? Si yo digo celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿qué estructura de la célula le recuerda a ustedes? Las paredes celulares. Muy bien, pared celular. Entonces, cuando nosotros hablamos hidrato de carbono, carbohidratos estructurales, inmediatamente tenemos que estar pensando qué cosa, la pared celular de la planta, del tejido de la planta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la pared celular en la vida de la planta varía? Sí. Sí, profe. Bien. Pero con esa respuesta solamente no me dejan tranquilo. Y me dicen sí, ustedes saben que Y viene otra. varía engrosándose, digamos. Bien, bien. Hay Después del sí plan- viene otra pregunta, el por qué dicen que sí varía. Varía porque depende de la función de la célula dentro de la planta. Ajá, muy buena, me gustó la respuesta esa, Che. A ver, ¿qué estás pensando? Y que, por ejemplo, algunas células que cumplen alguna función de reserva quizás pueden llegar a tener una pared mucho más gruesa que una célula que sea fotosintética, por ejemplo. Ajá. O las del Entonces, xilema, que son muy gruesas. muy Va bien. cambiando la composición de los elementos estructurales a medida que va avanzando la fisiología de la planta. ¿Es fisiología o es que Estado fenológico, perdón. estado fenológico? Muy bien. Y la respuesta que me dieron anteriormente también está muy bien. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la función que cumplen en la planta, me gustó esa respuesta porque no es la misma un tejido que tenga una función de fotosintetizar
que una parte o un tejido que tiene la función de sostener a la planta. ¿O me estoy equivocando? Pues yo también me equivoco, ¿eh? No, profe. está bien. ¿No? Si es fotosíntesis, tiene mucha pared. El tejido es fotosintético, tiene mucha pared celular. Tiene pared primaria nomás. Sí, fotosintético No, en su mayoría. exactamente, tiene poco crecimiento de la secundaria, es muy pequeño lo que pueda crecer. Obviamente tiene un crecimiento de acuerdo al estado, digamos, o el tiempo de actividad de ese tejido, digamos, ¿no? Pero tiene mucha menos pared secundaria que aquella que está cumpliendo una función de sostén, como un tallo, por ejemplo, ¿sí? O de una nervadura, de una gramínea, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos que cuando hablamos de estructurales, va a depender mucho de en qué estado fenológico también está la planta, ¿sí? Entonces, nosotros siempre, cuando hablamos de estructurales, tenemos que pensar de que está haciendo referencia a quién, a la pared. Entonces, si tenemos una planta o tenemos una pastura que tiene mucho tallo, eso es tejido de sostén. Entonces, ese tejido de sostén tiene muchos carbohidratos estructurales, ¿sí? Entonces, ya nosotros empezamos a relacionar con algunas cosas que hablábamos de la clase pasada, que la estructura que me da la planta tiene mucha pared celular y esa pared celular es celulosa, hemicelulosa y lignina. Estamos hablando prácticamente de fibra. Entonces, por lo tanto, estamos pensando de que puede ser un alimento fibroso si tiene mucho pared estructural, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de carbohidratos no estructurales, como lo que tenemos acá arriba, ahí vemos que los no estructurales ya me está indicando la palabra que no forman estructura de la planta. Entonces, si no forman estructura de la planta, no es la pared, sino que es lo que está dentro de la célula. Entonces ahí podemos tener carbohidratos de reserva, como almidón, podemos tener glucosa, podemos tener fructosa, sucrosa o sacarosa o fructanos, ¿sí? Entonces vemos de que cuando decimos no estructurales estamos hablando de contenido celular. Entonces, cuando decimos hidrato de carbono, nosotros tenemos que recordar, no estructurales es contenido celular, estructurales es pared celular. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien, si hablamos de compuestos nitrogenados, ustedes saben que como compuestos nitrogenados en los alimentos pueden ser proteínas, ¿sí? O nitrógeno no proteico, y allí en nitrógeno no proteico podemos considerar aminoácidos, péptidos, que no llegan a ser proteínas, ¿sí? O algunos compuestos, ¿sí? De orgánicos, amídicos, que no son proteínas, son estructuras primarias o compuestos, unidades simples, para después conformar una proteína, pero no llegan a ser proteínas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que los compuestos nitrogenados particularmente relacionados con las proteínas y con el nitrógeno no proteico, ¿sí? Y después, otro compuesto orgánico, lípidos, que ustedes saben que los lípidos tienen que ver con las grasas, con la materia grasa. Las vitaminas son compuestos heterogéneos, o digamos compuestos que tienen una estructura diversa, digamos, de acuerdo al tipo de vitamina que es, y después algunos ácidos orgánicos y pectinas, ¿tá? Entonces, nosotros vemos de que el alimento está compuesto por agua de materia seca, y en la materia seca tenemos todos estos compuestos. Pero a grandes rasgos, nosotros sabemos de que tienen diferencias de acuerdo a su función dentro de la planta. Entonces, si hablamos de carbohidratos, ¿sí? Tenemos monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, de los prótidos, ¿sí? O las proteínas, aminoácidos, proteínas simples, conjugadas, lípidos, ácidos grasos y elementos minerales. Acá tenemos macroelementos y microelementos, ¿sí? Entonces, fíjense que no siempre, o sea, que no es lo mismo macroelementos en producción animal que macroelementos en producción vegetal. Eso tengan en cuenta porque
Muchas veces decimos macroelementos y queremos relacionar con los macros que utilizamos en producción vegetal, ¿sí? En producción animal se lo considera macroelementos a otros minerales. No no son exactamente los mismos que usamos nosotros en producción vegetal, ¿sí? Bien. Entonces, acá tengo una imagen, un esquema de una célula, ¿sí? Una célula que tiene su pared, ¿sí? Una pared primaria, una pared secundaria y después tiene el contenido celular, ¿sí? Vemos de que además de la pared, por afuera de la pared, hay una separación con respecto a otra célula, digamos, una unión a otra célula, que ustedes saben o recuerdan que eso es la laminilla media, ¿no es cierto? Y acá comenta el texto abajo que dice que la madurez del pasto o del forraje aumenta la pared celular, ¿sí? Y el grado de lignificación y disminuye el contenido. O sea que cuando madura, esto que está acá como pared, la pared primaria queda en su tamaño normal o desarrollado, y el que crece hacia adentro, ¿quién es? La pared secundaria, ¿sí? Y si crece hacia adentro, lo que disminuye es el contenido celular. Entonces nosotros decimos que en la pared, tanto primaria como secundaria, yo tengo carbohidratos estructurales, ¿sí? Esos carbohidratos estructurales son celulosa, hemicelulosa y lignina. Que estos carbohidratos estructurales, cuando nosotros decimos estructurales, estamos haciendo referencia exclusivamente a la pared de la célula de los distintos tejidos que conforman la planta o el alimento. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la pared que tiene el tallo de una planta, ¿va a ser la misma pared que tiene un pasto que es solamente hoja? No. La cantidad de pared que tiene una planta que está ya con tallo, ¿sí? Y algunas hojas, y la cantidad de pared que tiene una planta que está solamente teniendo hojas, ¿va a ser la misma cantidad de pared en proporción? No, no. No, exactamente. Una planta que tiene tallo tiene más pared porque ya tiene desarrollo de pared secundaria y aparte tiene partes de la planta que tiene solamente tejido de pared porque está cumpliendo una función de sostén, ¿sí? En cambio, otra planta que es solamente hoja, en la mayor proporción de las hojas, la pared que tiene o el tejido que tiene está cumpliendo la función ¿de qué? De fotosíntesis. Entonces la cantidad de carbohidratos estructurales va a ser menor en las hojas que la cantidad de carbohidratos estructurales que la que tiene la planta con tallo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? De que, de acuerdo al estado de madurez de la planta, va a variar el contenido de carbohidratos estructurales en la planta. Cuando nosotros decimos contenido y pared, ahí fíjense justamente lo que estuvimos hablando recién. O sea, tenemos en la pared, tenemos las fibras, ¿sí? Que es prácticamente celulosa, polisacáridos amorfos, sustancias pépticas y hemicelulosa, sustancias no glucídicas, lignina, minerales, ¿sí? Algunos minerales y algunas proteínas insolubles, ¿sí? Y algo de cera. Pero fíjense, todo eso tenemos en la pared. Y entonces, cuando hablamos de que tiene mayor contenido de pared, ¿sí? Vemos de que tiene también mayor contenido de estos compuestos químicos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque estos compuestos químicos que están en la pared solamente pueden ser degradados o pueden ser utilizados por las enzimas de los microorganismos que producen los microorganismos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que un animal es monogástrico, ¿sí? Y que no tiene digamos, una cuba de fermentación como los poligástricos, esta parte de la pared no puede ser digerida. ¿Por qué? Porque no hay enzima
en el animal que pueda digerir estas sustancias que están conformando la pared. Solamente las enzimas de los microorganismos que están en la cuba de fermentación, que es el rumen en los rumiantes, son los que tienen la capacidad de producir enzimas para poder descomponer la celulosa, la hemicelulosa y sustancias pépticas. Entonces, vemos de que la pared puede ser aprovechado particularmente para los rumiantes y algunos monogástricos que son herbívoros, ¿sí? Bien, vamos a ver, para el caso del contenido celular, fíjense de que tenemos diferentes grupos de compuestos químicos, azúcares, polisacáridos, materias nitrogenadas, lípidos, carotenos, ácidos orgánicos, minerales, todo eso tenemos en el contenido. ¿Por qué es importante saber qué es lo que hay en cada uno de ellos? Porque hablábamos nosotros de que esta pared varía con la madurez y con los distintos tejidos que cumplían funciones en la planta. Si yo tengo, por ejemplo, una planta madura, voy a tener mucho de esto, de pared, ¿sí? Y voy a tener menor contenido ¿de qué? De menor contenido celular. O sea que si tiene menos contenido celular, voy a tener menos de estos compuestos químicos que están en el contenido celular. Entonces yo veo de que la fenología de la planta tiene mucho que ver con la proporción de los nutrientes que tiene el alimento. Muy bien. Cuando nosotros decimos que tiene una cierta cantidad, un 18% de fibra bruta, ¿sí? Estamos diciendo de que en algún momento yo hice algún análisis para determinarlo, o para definir que tiene más de 18 o que tiene menos de 18 de fibra. Entonces existen diferentes tipos de análisis para determinar materia seca, materia orgánica, carbohidratos estructurales o no estructurales, para determinar lípidos o proteínas. ¿Y qué análisis particularmente? El análisis proximal o el análisis de Winde, ¿sí? Winde es un laboratorio en Alemania que es muy antiguo y que se dedicó a estudiar, digamos, componentes de alimentos. Y hace por lo menos más de 100 años que trabaja en ese tipo de análisis de alimentos. Entonces vemos que es una estación experimental de análisis que tiene muchos años y que tiene también metodología de análisis de hace mucho tiempo. De todas maneras, hasta hoy es el método de referencia para todos los análisis que se quieran hacer de los alimentos. Es decir, se compara con el método de análisis proximal o de Winde. Otro método de análisis, más para pasturas en particular, o fibrosos, alimentos fibrosos en particular, es el análisis de Van Sues, ¿sí? De Van Sues se escribe, Van Sues se pronuncia, ¿sí? Así que vamos a ver qué cosas tenemos, digamos, qué análisis obtenemos con el método de Winde y qué análisis obtenemos con el método de Van Sues. Con el análisis del método de Winde se puede analizar cualquiera de estos tipos de alimentos, ¿sí? Acá fíjense, tenemos pasturas, ¿sí? Tenemos cultivos, digamos, forrajeros, ¿sí? Cultivos para cosecha de grano. Tenemos heno, ¿sí? Speller o pellet, granos de cereales, granos de maíz, cualquier tipo de alimento que sea usado para alimentación animal, con el método Winde lo podemos hacer el análisis, ¿sí? Solamente tenemos que definir bien qué es lo que nos interesa de qué alimento, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué me interesa saber de un grano de maíz? ¿Qué me interesa saber, tener el dato del grano de maíz? ¿Qué me dicen ustedes? Carbohidratos. El contenido de almidón. El contenido de almidón. Cuando yo digo almidón, que en la clasificación o la separación que veníamos haciendo nosotros, ¿qué tipo de carbohidrato era?
No estructurales. De contenido celular. No estructurales. Es decir, yo ya sé por el tipo de alimento o por el tipo de estructura de la planta, que es una semilla. En la semilla, la planta lo que hace es, ¿qué cosa? Guardar reservas, ¿sí? Y nosotros, en producción animal, utilizamos esa reserva que tiene esa semilla. ¿Y cómo guardó esa reserva? Y lo guardó en forma de almidón. O sea que yo, cuando digo almidón, yo ya me doy cuenta que es carbohidratos no estructurales lo que quiero saber del grano de maíz. Ahora sí, yo le digo, bueno, me trajeron una muestra de este heno. ¿Me interesará saber cuánto de carbohidratos no estructurales tiene? ¿O qué es lo que mido ahí? ¿Contenido de fibra? Y cantidad de fibra. Es un alimento fibroso. ¿Cuánta fibra tiene? Si de esa fibra, ¿cuánto puede ser digerido o degradado por los animales? ¿Es una fibra que tiene mucha lignina o tiene poca lignina? Empiezo a ver de que el alimento yo ya sé que ya es fibroso. O sea, nadie me va a decir el heno y quiero saber si este heno es fibroso o si es, concentrado. No, ya sabemos de que al ser un heno que viene de un pasto, de una pastura, un forraje, ese alimento ya es fibroso. Pero yo quiero saber cuánto de esa fibra yo puedo aprovecharlo, cuánto yo tengo disponible de esa fibra. Si me va a resultar como fibra o todo va a ser un pasto que va a pasar, que no va a utilizar casi nada el animal, perdón. Entonces, yo puedo saber ya de antemano qué tipo de alimento es, pero quiero saber en proporción para tener una garantía de qué cantidad tiene el alimento que yo estoy por utilizar para la alimentación de esos animales, ¿sí? Entonces, hay en el método de análisis, ¿sí? Hay distintas etapas, digamos, de análisis. Si yo tengo el alimento, o el forraje, o el concentrado, lo que sea, lo primero que se hace, digamos, en el laboratorio es ¿qué cosa? Separar la cantidad de agua que tiene el alimento de la cantidad de materia seca, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este primer análisis, ¿yo estoy haciendo una determinación de nutriente o no? Sí, porque estaría sabiendo la cantidad de agua que tengo, por un lado, digamos. Exactamente. Yo estoy sabiendo allí la cantidad del nutriente agua, ¿sí? Y el nutriente agua ya me está indicando algo del alimento, ¿sí? Me está indicando de que es un alimento. Si tiene mucha agua, por ejemplo, a ver, tiene si tiene 69, 75% de agua. Ese es un pasto, ¿no es cierto? O sea, me trajeron un pasto y yo le hago análisis de materia seca. Me dice que tiene 69% de agua. ¿Qué piensan ustedes fenológicamente cómo está ese pasto? Y una pastura joven, digamos, que recién está lignificando o generando estructuras más gruesas, digamos. Sí. Yo no podría jugarme si está lignificando, ¿sí? No sé quién me habla. Pero yo no podría jugarme si está lignificando o no. Pero sí yo puedo decir de que tiene mucho contenido, ¿sí? Y poca pared, poca estructura. ¿Por qué? Porque el agua ¿en dónde está? ¿En la pared o en el contenido? Contenido. En el contenido. Entonces, quiere decir de que está teniendo mucho contenido. Eso ya me está indicando de que si tiene mucho contenido, no tiene mucho desarrollo de pared, ¿sí? Es como una primera impresión de cómo está esa pastura. Si tiene alto contenido de agua, quiere decir que está en un estado fenológico, digamos, tierno, un estado fenológico temprano, donde probablemente sea puro hojas,
en desarrollo, en crecimiento, esas hojas, entonces ya tengo una impresión de qué tipo de alimento tengo, ¿sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, entre un 9 y un 12% de agua, ¿qué piensan ustedes? Que es una planta muy madura, ¿verdad? ¿Cómo? Una Repetime, planta por favor, porque no te muy escuché. madura. Tiene poco contenido celular y por lo tanto debe tener mucha pared celular. Mucha pared celular, ¿sí? Si es un pasto, el alimento, ¿sí? Para el que me dijo que tenía mucha pared celular, si el alimento es un pasto, pero puede ser que sea un concentrado o no. Sí, o tal vez tenía algún déficit hídrico porque es muy bajo el porcentaje de agua. Es bajo el porcentaje de agua, pero por ejemplo, cuando yo hago un corte y hago enificación, yo le estoy sacando el agua ya. Entonces, ¿es un pasto? Sí, es un pasto, pero tiene bajo contenido de agua, sí, tiene 13% de agua. Y es justamente la cantidad de agua o la cantidad, digamos, que se estipula que podría tener un heno y no llega a fermentar, no llega a descomponerse. Pero tiene poca agua, pero es un pasto. Y no necesariamente pudo haber estado con mucha pared, ¿sí? Generalmente sabemos que los henos se hacen cuando ya está desarrollada la planta, no cuando está totalmente ya en estado reproductivo, ¿no? Pero lo que sí nosotros ya sabemos de que va a tener poco contenido de agua. Pero también puede ser un alimento concentrado. Un grano de maíz, por ejemplo, puede tener 11%, 12%, ¿sí? De agua. Y es un concentrado. O puede ser un speller, puede ser cualquier otro alimento concentrado que tiene poco contenido de agua. Entonces, cuando nosotros vemos de que tenemos un alimento, nos dice, bueno, el alimento es grano de maíz. Yo ya sé que ese grano de maíz tiene poca agua. ¿Sí? Yo ya sé que ese concentrado tiene poca agua. Ahora, si yo hablo de un heno, también sé que tiene poca agua. Ahora, si yo hablo de un silo, yo ya sé que ya tiene más humedad. ¿Sí? Tiene mucho más humedad que justamente un concentrado. Pero eso lo determino justamente con ¿qué? Lo determino con el análisis de determinación de materia seca. Yo determino, porque el residuo, que es lo que yo mido, es la materia seca. Y lo que falta, digamos, después de haber pasado por la estufa, es el agua. Quiere decir que se deshidrató, se eliminó por calentamiento en una estufa. ¿Qué otra cosa se determina en el análisis de Winde? ¿Qué otra cosa se determina en el análisis de Winde? En el análisis de Winde se determina fibra bruta, ¿sí? Se puede determinar extracto etéreo, se puede determinar proteína bruta, se puede determinar ceniza, ¿sí? Y es el extractivo no nitrogenado, ¿sí? El extractivo no nitrogenado se determina, pero por una estimación, no por análisis de laboratorio. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Que en el laboratorio yo de la materia seca puedo determinar primero los minerales o los compuestos inorgánicos. Y por otro lado voy a determinar los compuestos orgánicos, cada uno con sus distintos análisis, con sus distintos métodos de análisis. Pero eso están conformando ¿qué cosa? La materia orgánica. Entonces, cuando yo hago el análisis de ceniza, ¿sí? Yo hago el análisis de ceniza, yo tengo por un lado ceniza y todo lo que falta de esa ceniza es materia orgánica. Ya vamos a ver en el análisis. Pero por el método Winde puedo determinar ceniza, fibra, extracto etéreo, grasa bruta y proteína con método de análisis. Y el extractivo no nitrogenado por estimación. La proteína bruta, ¿cómo se determina? A grandes rasgos, porque ustedes ya la van a ver en la materia de química analítica y agrícola, cómo es el procedimiento, pero a grandes rasgos la proteína bruta se determina
como el contenido de nitrógeno, ¿sí? Contenido de nitrógeno total de una muestra, determinado por el método de análisis de Kendall, ¿sí? Pero fíjense que para saber proteína de ese alimento, yo determino nitrógeno con este método de análisis, pero se multiplica por 6,25. ¿De dónde sale este 6,25? Porque se considera que todas las proteínas vegetales que utilizamos para alimentación animal contienen 16% de nitrógeno en la proteína. Entonces, si yo hago 100 dividido 16% de nitrógeno, me da este coeficiente que es 6,25. Entonces, como yo determino en la muestra el nitrógeno, multiplico por 6,25 y lo transformo en proteína bruta. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, el método de análisis entonces para analizar o para determinar el contenido de proteína es un método de análisis que determina nitrógeno y nitrógeno total de la muestra, ¿sí? Que después ese valor de nitrógeno lo multiplico por 6,25 para obtener el resultado de proteína. El método para determinar extracto etéreo o grasa bruta, ese método se determina mediante la extracción con un solvente orgánico en un equipo que se llama Soclex, que es justamente un equipo que refluja el solvente orgánico o pasa el solvente orgánico por la muestra muchas veces, y eso hace de que elimine o vaya solubilizándose todos los compuestos que son solubles en un compuesto orgánico, que hoy ya se usa, digamos, otro compuesto, no es el éter, sino es no me sale ahora la palabra, ya me va a salir. Se ocupa ese solvente orgánico y la grasa o los compuestos que son solubles se solubilizan en ese compuesto y determina la fracción lipídica, ¿sí? Pero en este caso también es soluble la cera, también es soluble las vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E, la K, también son solubles algunos pigmentos y ciertas hormonas. Entonces, el extracto etéreo, si bien solubiliza los lípidos, también solubilizan otros compuestos. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Por otro lado, tengo la determinación, digamos, de la fibra bruta o fibra cruda, que es un estimador de los carbohidratos estructurales. Es decir, me determina la cantidad de fibra, sería celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿sí? De una muestra. Esto se hace con un análisis, una reacción de la muestra con un ácido fuerte, que es una solución de ácido sulfúrico, y un ácido débil y una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, digamos, en solución, ¿sí? Estas reacciones se hace con la muestra y lo que queda como residuo se considera que es la fibra o la celulosa, hemicelulosa y lignina. Por otro lado, se determina la ceniza, ¿sí? Que es un método de análisis con un horno mufla que llega hasta los 550 grados centígrados, ¿sí? Se quema la muestra, es decir, se incinera toda la muestra, y lo que queda como residuo después de ese proceso de 3 horas a esta temperatura, queda un residuo que son las cenizas. Obviamente, las cenizas que son residuos inorgánicos no se queman, quedan como residuos, ¿sí? Entonces, lo que quedó de residuo son compuestos inorgánicos. Y por eso decíamos que en la ceniza estaban todos los minerales y también la sílice, porque los compuestos y muchos alimentos contienen sílice. Entonces, para poder determinar después cuántos minerales tiene, allí nosotros tendríamos que hacer otro tipo de análisis para poder solubilizar los minerales y determinar por diferentes métodos químicos la cantidad que tienen de los compuestos inorgánicos.
Y la sílice tiene otro método, pero es un método digamos, de determinación, pero gravimétrico, que determina lo que queda de sílice, digamos, porque no se solubiliza en ningún compuesto químico. Y fíjense que cuando yo quemo la muestra, que hago las cenizas, me queda, o sea, desaparece todo lo que es material orgánico. Entonces, si yo determino cenizas, sabiendo la cantidad de muestra seca o de la muestra que utilicé de la materia seca, que puse a quemar para determinar cenizas, y desapareció ese material porque se quemó, se oxidó, quiere decir que la materia orgánica lo puedo estimar a partir del análisis de ceniza. Sabiendo qué cantidad de materia seca yo tenía en la muestra, menos la ceniza, me va a determinar ¿qué cosa? La cantidad de materia orgánica. Entonces, la materia orgánica en el análisis de ceniza vendría a ser lo que se quemó, o sea, lo que desapareció de esa muestra cuando pasó por el horno mufla. Y el compuesto que me quedaba era ¿qué cosa? El extractivo no nitrogenado, ¿sí? El extractivo no nitrogenado se considera que es un estimador de almidón, azúcares solubles y otros compuestos altamente digestibles para el animal, que incluyen parte de la celulosa, hemicelulosa y lignina, cuando hacemos el análisis de Winde. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el análisis de Winde y lo voy a discutir un poquito más adelante. Pero para la determinación del extractivo no nitrogenado, nosotros hacemos, como es una estimación, no se determina por análisis de laboratorio, sino por una estimación, se calcula a partir del ¿qué? Del total de materia seca o de la cantidad de materia seca que yo tomé para hacer, digamos, los análisis, o del 100% de la materia seca, le resto la suma de los porcentajes de las otras fracciones que hice en el análisis anteriormente, ¿sí? Yo determino el porcentaje de proteína, determino el porcentaje de extracto etéreo, determino por análisis químico fibra bruta y determino por análisis en laboratorio de cenizas, estos porcentajes que tengo acá le resto al 100% de materia seca y me va a dar como resultado el contenido de extractivo no nitrogenado. ¿Por qué es importante saber esto? Que no es un análisis, sino que es una estimación. Porque justamente cualquier error que yo tenga en cada uno de estos análisis que hice en el laboratorio, lo voy a estar trasladando ¿a dónde? A este. Porque imagínense, si yo determino proteína bruta y el alimento en sí tiene un 12%, un 11% de proteína bruta en el análisis, y resulta que tenía 14 o 15% de proteína realmente, ¿en dónde va a pasar ese porcentaje que no están en el análisis? En el extractivo no nitrogenado. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que tenía 12% nomás de proteína en una de las fracciones que yo le estoy restando ¿a quién? A 100. Entonces, en esa diferencia está apareciendo como que yo tengo extractivo no nitrogenado y en realidad es otro compuesto que no es extractivo no nitrogenado, como por ejemplo una proteína. Y eso pasa muy frecuentemente ¿con qué? Con el análisis de la fibra bruta. El análisis de la fibra bruta pasa a ser, es un análisis que estima, que se determina, digamos, los carbohidratos no estructurales, pero como tiene una reacción de un ácido fuerte, una reacción de una base fuerte, en algunos casos, para algunas muestras, esa reacción tan fuerte, digamos, de esos compuestos químicos, provocan una solubilización de celulosa, hemicelulosa o lignina. Y entonces desaparece como porcentaje de fibra y va a ir a aparecer ¿a dónde? Al extractivo no nitrogenado.
Y el extractivo no nitrogenado tiene como característica principal de que es altamente digestible para el animal. Y si esa fracción de fibra que nosotros no lo medimos o que no quedó en el porcentaje de fibra, pasa a esta fracción, nosotros estamos teniendo un dato erróneo, un dato que no es realmente lo que nosotros esperamos, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a los componentes hasta acá? Ingeniero, ¿No hay pregunta? entonces usted dice que la celulosa y lignina que hablaba de los compuestos no nitrogenados estaban ahí, digamos, por error de medición, de estimación, digamos, de la fibra bruta. No, justamente ahora voy a mostrar algo un poquito más adelante, voy a mostrar por qué pasa eso y cómo sucede, digamos, con el método Winde. Y en qué tipo de alimento el método Winde puede tener mucha precisión y en qué tipo de alimentos el método Winde puede tener algún sesgo, ¿sí? Entonces, por eso ya le voy a explicar cómo se resuelve esa situación y para qué alimentos en particular, ¿sí? Pero hay un tipo de error, digamos, en esa determinación de análisis, ¿sí? Ya le voy a mostrar. Con respecto a los componentes o a los nutrientes, ¿alguna pregunta con los análisis o el tipo de análisis? No la metodología, porque eso lo van a ver ustedes en química. Lo que quiero que sepan qué es la estimación a partir de cada uno de los métodos de análisis, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago cenizas, ¿sí? ¿Qué estoy determinando de la muestra? Estoy determinando los compuestos inorgánicos. ¿Recuerdan ustedes cuando yo separé los nutrientes, digamos, o yo les marqué cuáles eran los nutrientes de los alimentos? ¿Sí? Esos nutrientes, digamos, son determinados a partir de ¿qué? De distintas análisis. Cuando yo analizo ceniza, estoy estimando la cantidad de compuestos inorgánicos que tengo. En general, después si quiero saber en uno en particular, tengo que hacer otro tipo de análisis, ¿sí? Pero después, con la proteína bruta, yo estoy determinando ¿qué cosa? Todo el nitrógeno que tiene la muestra, pero particularmente asumo que estoy determinando la cantidad de proteína que tiene la muestra, ¿sí? Entonces, eso demuestra de que hay métodos de análisis que me determinan los contenidos de los nutrientes. Si yo determino extracto etéreo, estoy determinando ¿qué cosa? Los lípidos, ¿sí? Y si yo determino fibra bruta, estoy determinando ¿qué cosa? Pared primaria, pared secundaria, ¿sí? ¿Y qué cosa me queda sin determinar acá adentro del contenido de la célula? Y eso extractivo no nitrogenado, profe, que mencionó, digamos, los lípidos, pero adentro de la célula, ¿qué falta determinar? Y carbohidratos, digamos, simples. Carbohidratos no estructurales. Bueno, ¿estás leyendo lo que está en el... ¿No podés leer lo que está en la imagen? Sí, almidón, fructanos. Azúcares y pectinas, ¿sí? Eso no tengo un análisis que me está determinando, ¿o sí? No hay. ¿No es cierto? No. No lo estoy determinando. ¿Por qué? Porque eso va a parar acá, en este extractivo no nitrogenado, que no es un análisis de laboratorio, es restarle el total de la materia seca menos estos otros. Entonces, si yo hago una determinación de fibra, por ejemplo, y no está bien hecho, ¿a dónde va a parar? Y va a parar como que si fuese un azúcar, un almidón, un fructano o una pectina. ¿Y va a parar a qué análisis? ¿A qué componente? Al extractivo no nitrogenado. Entonces,
es como que le estoy dando un atributo o un valor mayor de lo que tiene realmente este. Y si le estoy dando un valor mayor, quiere decir de que tiene un valor que es altamente digestible por el animal. Pero si no medí bien la pared o el contenido de fibra, quiere decir que lo estoy pasando al extractivo no nitrogenado y este extractivo no nitrogenado ya no llega a ser tan digestible como tengo en el resultado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el método de Winde es bueno porque puedo determinar muchos componentes, pero tiene algunas cuestiones que hay que tener claro para qué tipo de alimento voy a hacer ese tipo de análisis de Winde, o bien hago otro tipo de análisis que vamos a ver más adelante. Acá en esta imagen, yo muestro cómo en el método de, justamente en el método de Winde, ¿sí? Cómo trata de hacer la separación de lo que es pared celular con constituyente celular. En la pared celular yo tengo algunas sustancias pépticas que son parte de la laminilla media, digamos, las pectinas, y hemicelulosa, celulosa y lignina, ¿sí? Pero en el contenido celular o constituyente celular tengo lípidos, extractivo no nitrogenado, materias nitrogenadas, como proteínas, tengo glúcidos, ¿sí? Que pueden ser solubles o puede ser almidón. Pero fíjense, todo lo que está remarcado con puntitos dice que son fracciones glucídicas agrupadas en el extractivo no nitrogenado. Y teóricamente, el extractivo no nitrogenado, ¿qué eran? Azúcares, almidón, esta parte. Pero sin embargo, pasa toda esta parte. ¿Por qué? Porque las pectinas que estaban en la pared sí se lo considera como parte de los glúcidos, porque se solubiliza la pectina y es de alta digestibilidad. Pero fíjense que también parte de la hemicelulosa con el método de análisis de Winde también se solubiliza cuando se hace ese análisis. Parte de la hemicelulosa, parte de la celulosa y parte de la lignina. No todo, pero una parte. Y una parte que va a parar ¿a dónde? Como que es esto, digamos, ¿no? Como que es el extractivo no nitrogenado. Entonces, quiere decir de que el extractivo no nitrogenado solubiliza parte de las paredes, ¿sí? Y las fracciones glucídicas agrupadas en la celulosa bruta son estos. O sea, que esto es lo que quedaría en fibra bruta, digamos, esta fracción. Entonces, yo estoy teniendo con el método Winde una estimación o una determinación bastante errónea, digamos, con un grado de error de lo que es la pared, porque fíjense que en el método de análisis, cuando hago con el método de Winde, estoy solubilizando parte de mi celulosa y celulosa. Quiere decir de que no me está diciendo realmente la cantidad de fibra que tiene esa pared. Me está diciendo una cantidad subestimada de la fibra. Y me está sobreestimando, ¿qué cosa? El extractivo no nitrogenado. Y eso es, digamos, un valor que preocupa. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que el extractivo no nitrogenado es de alta digestibilidad y el resultado que yo estoy teniendo no es justamente el exacto, ¿no? En este esquema trato de mostrar qué cosa, lo que tiene que ir con la determinación de fibra, que es una separación ideal, digamos, ¿sí? Y qué es lo que tiene que ir como extractivo no nitrogenado. Fíjense, todo lo que está a la derecha de la línea celeste, ¿alguien me puede decir, si lo lee, qué es lo que está a la derecha de la línea celeste? Celulosa, hemicelulosa, lignina, cutina, suberina y tanino. Perfecto. Todo eso va a parar ¿hacia dónde? ¿Con quién yo tendría que determinar eso? Con la fibra bruta. Eso yo asumo de que es fibra bruta. Estoy asumiendo que ahí tengo celulosa, hemicelulosa, lignina, cutina, suberina, todo eso con el dato de fibra bruta. Eso es lo que Winde consideraba que era la separación ideal, ¿sí?
Y del otro lado, el extractivo no nitrogenado, me tienen que quedar estos: azúcares solubles, almidón, pectina, goma, ¿sí? Si bien la pectina es parte de la pared, ¿sí? Pero como es un compuesto de alta solubilidad, de alta digestibilidad, se lo considera como parte del extractivo no nitrogenado. Entonces nosotros vemos de que hay una separación ideal, que es lo que nosotros pretendemos de que suceda cuando hacemos el análisis de Winde. Pero ¿qué pasa realmente? Fíjense, pasa de que la separación por el método Winde atraviesa acá y parte de la lignina se va para el extractivo no nitrogenado, parte de la celulosa y la hemicelulosa se va para el extractivo no nitrogenado. Todos los azúcares solubles y todo lo demás también van para el extractivo, que eso correspondería, digamos. Pero sin embargo, esto que está de celulosa y esto que está de lignina y otros compuestos de la pared, también van a parar al extractivo no nitrogenado. Y eso pasa a ser un inconveniente, pasa a ser un problema, digamos, porque no tiene la degradabilidad, la digestibilidad que debería tener como cuando es un extractivo no nitrogenado, como cuando es un azúcar o cuando es un almidón, ¿sí? Entonces, eso es digamos, un problema, ese es un inconveniente que tiene el análisis con el método Winde. Entonces, ¿qué otra cosa, qué limitaciones tiene? Ya dijimos, la fibra bruta y el extractivo no nitrogenado no es una buena separación en forrajes fibrosos, ¿sí? Es decir, a mí me interesa saber la fibra para qué tipo de alimento, para los fibrosos. Quiero tener un valor con precisión de lo que es la pared. Entonces, cuando yo voy a hacer análisis de alimentos que son fibrosos, probablemente este análisis de la fibra o de la pared no lo voy a hacer con el análisis de Winde, porque yo ya sé que tiene algún tipo de problema, digamos, y no me está determinando con cierta tranquilidad el resultado de la cantidad de fibra de la muestra, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene como limitación el análisis proximal? De que la proteína bruta, cuando yo hago análisis de proteína bruta, fíjense que la proteína bruta le denomina así como bruta, es decir, todo lo que es nitrógeno lo convierte en proteína. Y nosotros sabemos que no todo lo que es nitrógeno es proteína. Hay también nitrógeno no proteico en la muestra. Y también hay, ¿qué cosa? La lignina, ¿tiene nitrógeno o no tiene nitrógeno? No. No, dice José. ¿Vos estudiaste orgánica, José? La lignina es una macroestructura que no tiene definido, digamos, su forma. Y dentro de su composición química tiene parte de nitrógeno, ¿sí? Entonces, si bien no es una cantidad importante, digamos, si bien no es algo que caracteriza a la lignina porque tiene mucho nitrógeno, pero la lignina en su composición, en su estructura, digamos, desuniforme, en su estructura poco, digamos, poco estructurada, tiene una cierta cantidad de nitrógeno que también lo estoy analizando o también lo estoy determinando cuando hago la determinación de proteína bruta. Entonces, cuando hago análisis de proteína, lo que estoy determinando en realidad es nitrógeno. Y después yo lo convierto en proteína. Pero entonces, el resultado de proteína bruta que yo estoy teniendo, ¿sí? Ese resultado que tengo de proteína es nitrógeno, pero convertido en proteína. No es totalmente proteína, porque hay nitrógeno que no es proteico. Si yo quiero hacer el contenido de proteína, tengo que hacer una separación de la muestra de lo que es proteína, de lo que es nitrógeno no proteico. Y ahí sí, cuando separe lo que es proteína y haga la determinación de nitrógeno de esa parte de la muestra que
yo ya sé que es proteína, entonces allí recién yo tengo que justamente decir de que la determinación es de proteína, ¿sí? Entonces, eso hay que tener claro de que la proteína bruta me está determinando el contenido de nitrógeno y que incluye algunos compuestos nitrogenados que no son de proteína. ¿Está claro? Y por otro lado, el extracto etéreo, ¿sí? Cuando yo determino extracto etéreo, ¿sí? El compuesto orgánico que se usa actualmente es el hexano. ¿Vieron que le dije que le iba a decir más tarde? Es hexano, lo que se utiliza como compuesto orgánico para extraer la parte de lípidos y compuestos solubles. ¿Qué es lo que pasa allí? Que se solubiliza en el hexano no solamente las grasas, sino otros compuestos, ¿sí? Y que no son nutritivos. Por ejemplo, las ceras. Las ceras se solubilizan en el hexano, pero no, en el organismo del animal no hay manera de utilizar a la cera. No hay forma de poder descomponer la cera, digamos. Entonces, es una determinación. El extracto etéreo me determina como un compuesto lipídico a las ceras y que en realidad no va a ser utilizado por el organismo del animal, ¿sí? Pero en todas las limitaciones que tiene el análisis proximal, lo más fuerte es justamente que el método Winde no determina con mucha precisión las fracciones de fibra y por ende el extractivo no nitrogenado. Sobre todo cuando son alimentos fibrosos, eso pasa a ser un valor muy importante porque a mí me interesa saber cuánto de fibra tiene mi alimento. ¿Se entiende hasta ahí? Ingeniero. Sí. Y entonces, si presenta todo eso, digamos, esos inconvenientes, Ajá. ¿para qué situaciones yo utilizo entonces ese tipo de método? ¿O para qué lo puedo usar, digamos? Bien, si yo dije que para forrajes fibrosos no es una buena separación, ¿para qué otros alimentos podría servir entonces el proximal? ¿Concentrados? Para todos los concentrados. Para todos los concentrados, ¿sí? Sabiendo que si yo tengo extracto etéreo, yo estoy teniendo un dato, por ejemplo, que yo quiero saber, por ejemplo, cuánto de grasa tiene la semilla de algodón. ¿Sí? ¿Conocen el alimento de semilla de algodón? Sí. ¿Es una semilla que tiene mucha materia grasa en la semilla o no? Sí. Sí, tiene mucha, 18, 20, 22% de extracto etéreo. Pero ¿será que en ese extracto etéreo tendrá mucha cera? ¿Qué piensan ustedes? No, creería que no. Porque ¿No? es la reserva de la semilla, digamos. Porque justamente la reserva está como extracto etéreo ahí. Y no hay cera, en una semilla no hay cera. ¿Dónde yo puedo encontrar cera en un alimento? En las hojas. En las hojas, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo en esa muestra, o en las muestras, digamos, que a mí me interesa saber el extracto etéreo, probablemente tengo que conocer la muestra y saber si es que me está enmascarando algún valor que tenga cera. En el caso de semilla de algodón, yo ya sé que la cera no es imposible de que esté, digamos. Entonces, yo le confío al resultado que me da el análisis. ¿Por qué? Porque lo que me está dando casi todo es extracto etéreo. En gran proporción es líquido. ¿Sí? Entonces, en esos casos, yo no dudo de ese análisis. ¿Sí? Y en el caso de la proteína bruta, ¿sí? Allí yo ya tengo que saber y tengo que tener claro que la proteína bruta me está estimando la cantidad de nitrógeno. Entonces, probablemente si me dice que tengo 14% de proteína bruta, pero yo sé que tiene mucha lignina, y bueno, un porcentaje de esa proteína bruta yo sé que es nitrógeno, que no es proteína.
nitrógeno que viene ¿de dónde? Viene probablemente de la lignina que tiene esa muestra. Pero yo ya estoy sabiendo, porque el análisis en sí determina de esa forma, entonces yo ya me tengo que cubrir que no toda esa proteína bruta es proteína del alimento, ¿sí? Hay parte que es justamente otra cosa que no es proteína. Entonces, con esos cuidados, digamos, yo puedo utilizar el análisis proximal o el análisis de Winde, y sí se utiliza, digamos, con mucha frecuencia para alimentos que son proteicos o que son energéticos, sobre todo para los concentrados. Se utiliza en, digamos, todas las determinaciones, el análisis proximal para esos tipos de alimentos. Sin embargo, cuando hablamos de pastos, ahí sí que me interesa, pastos o forrajes fibrosos, ahí sí me interesa saber qué cantidad de fibra. Y por eso, ante esas imprecisiones en la parte de las fibras del análisis de Winde, se desarrolló este método de análisis de Van Soest o de Van Soest, ¿sí? ¿En qué se basa el análisis Van Soest? Particularmente se basa en la anatomía de la célula, es decir, de cómo está, digamos, cómo está conformada una célula en el tejido. Y nosotros sabemos que el tejido vegetal está conformado por células que contienen contenido celular y pared celular. Entonces, en el contenido celular, a mí me interesa saber, obviamente, porque va a depender de cuánto de grosor tiene esta pared, ¿sí? Si tiene mucho grosor de esta pared, seguramente voy a tener un alto contenido de fibra. Si no tiene tanto grosor esta pared, ¿sí? Seguramente voy a tener un alto contenido ¿de quién? De contenido celular, ¿sí? Un alto valor del contenido celular. ¿Cómo es el análisis de Van Soest? Y el análisis de Van Soest consta con la determinación a partir ya sea de un forraje fresco o la materia seca del forraje, en determinar qué cosa. En primer lugar, determinando el residuo de fibra detergente neutro, ¿sí? Determinamos lo que es la pared celular. Para eso se hace una digestión en una solución con un detergente neutro. Es una digestión que tiene un proceso en el laboratorio del método de análisis, y que en el residuo, ¿qué me queda? Me queda fibra detergente neutro, residuo en fibra detergente neutro, que se lo conoce como pared celular, ¿sí? Y por otro lado, en el contenido celular, que es la solución de detergente neutro, lo que quedó en solución o lo que se solubilizó de la muestra, es el contenido, que es justamente lo que yo mostraba en la imagen anterior, que es todo lo que está acá, ¿sí? Está justamente en la solución de detergente neutro. Y eso que está en la solución de detergente neutro tiene 98% de digestibilidad. O sea que me está dando una información, esta solución de detergente neutro, de que si yo tengo mucho contenido celular, tengo un alimento que tiene muy buena digestibilidad, ¿sí? Por ejemplo, tengo un alimento que me dice que tiene 35% de FDN, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes en ese alimento? Es una pastura, porque estamos hablando ahora de análisis que son prácticamente pasturas. Tiene 35% de FDN. ¿Qué pueden decir de ese alimento ustedes? Que es un forraje tierno. Que es un forraje tierno. ¿Por qué decir eso? Porque joven, digamos, son hojas, puede ser que sean estructuras nuevas, digamos, con poca pared. Poca fibra. Porque tiene poca pared, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Tiene 35% nomás de pared, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de contenido tiene? No sé quién me pregunta. ¿Quién me está respondiendo?
¿Cómo, profe? Se cortó un poquito. Si tiene 35% de FDN, ¿cuánto de contenido celular tiene? O que está en la solución de detergente neutro. 65. 65. Y ese 65, ¿qué significa? De que de ese 65, 98% es digestible. ¿Quiere decir de que tiene una muy buena calidad ese alimento o no? Sí, para mí sí. Claro, por supuesto. Porque quiere decir de que de ese 65, por lo menos 63, ¿sí? 63% de ese 65 o 63 en porcentaje lo va a utilizar el animal, ya con el análisis solamente de hacer FDN, ¿sí? Pero además, ese FDN que vos obtuviste, digamos, en el análisis, ¿sí? Nosotros decimos que es pared celular. ¿Y de la pared los microorganismos utilizan algo? ¿O no? Sí. La celulosa. ¿Qué utiliza de la pared? Dicen en el chat. Sí, La dicen en el chat. Bien. Ustedes saben que cuando me preguntan sí, viene otra pregunta. Me responden sí, viene otra pregunta. Así que, para evitar de que yo le pregunte de vuelta, tienen que decirme sí porque tal cosa, porque si no yo le voy a preguntar ¿y por qué? ¿Sí? Entonces, el sí me queda poco de respuesta. Digo. Porque la lignina Sí. no es digestible, dicen niños. Ajá, esa es una buena respuesta. ¿Qué más? Y puede ser también porque la mayoría de los microorganismos que están dentro del sistema digestivo tienen más facilidad para atacar la celulosa y hemicelulosa, digamos. Claro, o sea, son capaces de degradar la celulosa. Muy bien. Y en el aparato digestivo sería particularmente, no sé cómo es el nombre del que me estuvo contestando del aparato digestivo. ¿Quién es? El rumen. El rumen, exactamente. Entonces, en el rumen, los microorganismos están especializados para degradar hemicelulosa y celulosa, las dos, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el tejido, digamos, en la conformación de la pared? En que la lignina no solo está como lignina solita, no se relaciona con nadie. La lignina está vinculada o ligada a la hemicelulosa y a la celulosa. La parte que no está ligada de la celulosa y de la hemicelulosa, los microorganismos lo pueden utilizar. Entonces, si yo digo que tengo 35 de FDN, incluso parte de ese 35 puede ser utilizado por los microorganismos. O sea que si ya tenía un 63% de ese 65 que me quedó de contenido, ya tenía con alta digestibilidad o que se digiere todo, que lo utiliza el animal, además de ese 35 también una parte pueden utilizar los microorganismos. Entonces, cuando yo determino FDN, yo ya puedo decir cómo es mi alimento, ¿sí? Mi alimento sí puede tener una buena utilización o un buen aprovechamiento por el organismo del animal, del rumiante, o bien puede tener una limitada, digamos, utilización, ¿sí? Ahora, para saber cuánto de celulosa tiene el alimento y cuánto de hemicelulosa, yo hago otra digestión del residuo de la FDN con una solución detergente ácida, ¿sí? Que ahí ya tiene otro componente, ya no es más esta solución de detergente neutro, sino es una solución de detergente, pero con ácido sulfúrico. Entonces, esa digestión solubiliza ¿a quién? A la hemicelulosa. Solubiliza a ese compuesto y me va a quedar como residuo FDA, celulosa y lignina. Y ahí yo puedo decir, bueno, lo que yo considero que se digiere, la hemicelulosa casi en su totalidad se digiere. Entonces, si yo ya sé lo que tengo de
celulosa y lignina, ¿sí? El resto es digestible, lo pueden digerir o degradar los microorganismos en el rumen. Entonces yo ya puedo tener un dato mucho más cercano a cuánto del alimento puede quedar dentro del organismo del animal, teniendo el dato de FDA. De hecho, la fibra detergente ácida, que es el residuo de la digestión, ¿sí? Con este dato, nosotros después, más adelante, vamos a poder hacer una estimación de la digestibilidad que tiene el alimento, en función a la cantidad de FDA que tiene, ¿sí? Pero eso es tema para más adelante. De esta FDA, con distintos tipos de análisis, si yo hago una digestión en permanganato de potasio, me queda como resultado, como residuo, celulosa. O si de la FDA hago una digestión con ácido sulfúrico, me queda como resultado la lignina, ¿sí? O como residuo. Entonces, fíjense, cuando yo hago el análisis de Van Suss, yo voy separando en partes lo que tiene el forraje o lo que tiene la pastura, lo que es contenido de lo que es de pared. Y de esa pared yo también puedo saber cuánto tengo de hemicelulosa y cuánto tengo de celulosa y lignina. Y si quiero saber más, puedo hacer análisis para saber la cantidad de celulosa o para saber la cantidad de lignina. Es como que Van Suss se preocupó para poder medir ¿qué cosa? Los componentes de la pared. E indirectamente determina cómo es el alimento en el contenido, ¿sí? Entonces, pero sigue investigando y sigue, digamos, determinando cómo está compuesta esa pared para poder separar los componentes de la pared celular, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Con esos datos, a nosotros nos da mucha información porque nos está diciendo de cuánto probable es ese alimento para que el animal lo utilice y lo aproveche, digamos, en diferente manera, ¿no? Entonces, en el método de Van Suss se determina exclusivamente, digamos, lo que es pared de contenido, ¿sí? Separa. ¿Con quién separa? ¿Con qué análisis separa el contenido de la pared? ¿Con la solución de detergente neutro? Detergente neutro, exactamente. Con una digestión de la detergente neutro, separa lo que es FDN o pared celular del contenido. Ese es el primer análisis y la primera separación que hace. Y de esa FDN o de esa pared, lo que hace después un análisis para determinar FDA, ¿sí? Y cuando determina FDA, lo que está determinando prácticamente es, en el FDA nos queda la pared primaria y la lignina. Probablemente de la pared secundaria, la hemicelulosa de la pared secundaria, toda puede pasar a ser degradada por los microorganismos. Porque recuerden ustedes, que creo que ya los hablé, les comenté cuando di en anatomía, los microorganismos no degradan de afuera hacia adentro. Los microorganismos degradan de adentro hacia afuera. Entonces, lo más expuesto a degradarse o a utilizarse por los microorganismos o a la acción de las enzimas de los microorganismos es la pared secundaria primero, ¿sí? Y después parte de la pared primaria. Entonces, lo más probable que quede como resistiendo la degradación de los microorganismos es ¿qué cosa? La lignina y parte de la pared primaria. Y eso queda definido, determinado en la FDA. Entonces, ¿qué es lo que nos queda o cómo nos queda a nosotros, digamos, después del análisis de Van Suss? Nos queda que nosotros tenemos fibra detergente neutro y en la solución va a quedar azúcares simples, almidón, pectina, lípidos, proteína, nitrógeno no proteico y algunos ácidos orgánicos, que tienen una disponibilidad nutritiva completa, estos tres primeros, y una alta disponibilidad o una alta, digamos, degradación de estos otros compuestos, ¿sí?
Entonces vemos que lo que es contenido celular es de mucha importancia porque tiene mucha, digamos, posibilidad de ser digerido y utilizado por el animal. Por eso es importante tener un buen dato de justamente el contenido celular, que lo podemos determinar con la determinación de FDN. Lo que no está en la FDN está en la solución detergente neutro, ¿sí? ¿Y por qué está remarcado la pectina? Porque acá no consideramos como contenido celular a la pectina, pero ustedes saben que la pectina está en la laminilla media, que forma parte casi con la pared. Entonces, pero como tiene alta solubilidad y alta degradabilidad, fíjense que es prácticamente completa, entonces la pectina se la considera como contenido celular en el análisis de Van Suus. En cambio, en la FDAN me queda ¿qué cosa? Hemicelulosa, proteína insoluble, celulosa, lignina, celulosa, lignina y nitrógeno no lignificado. Pero ¿qué pasa cuando yo hago de la pared celular una digestión con una solución en detergente ácido, con ácido detergente, me queda como residuo esto, FDA, y en la solución me queda esto, que es justamente lo que es soluble en la solución de fibra detergente ácido. Fíjense que queda, digamos, el compuesto en la solución de detergente ácido, queda hemicelulosa y proteína que era insoluble o que no estaba en el contenido, pero que tiene la chance de ser degradada por los microorganismos, ¿sí? Entonces, la disponibilidad nutritiva de la hemicelulosa es parcial, porque yo le decía que algo de la hemicelulosa a veces está ligado a la lignina, entonces no toda la hemicelulosa se digiere. La proteína, que es insoluble, también tiene algo parcial, digamos, de disponibilidad, pero en lo que está en la FDA tenemos la celulosa, que es parcialmente digestible, la lignina, que es indigestible, y fíjense, el nitrógeno que está lignificado o que está en la lignina es indigestible. O sea que nosotros vemos allí que este nitrógeno, que yo lo determiné en proteína bruta, y si es de la lignina, no es digestible. Es decir, lo que yo determiné en proteína bruta y algo de nitrógeno está de esa proteína bruta, está en la lignina, esa proteína bruta no me está dando un valor real, me está dando un valor relativamente real. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una fracción es de la lignina. Una partecita de esa proteína bruta es de la lignina. Entonces, y eso no lo utiliza el animal ni los microorganismos que están en el rumen. Bien, como para ir cerrando lo que es el análisis de Van Suus y el análisis de Winde, es una comparación grosera, ¿sí?, entre los distintos métodos de análisis. Winde tenemos acá abajo y Van Suus tenemos arriba. Fíjense que tanto ceniza, grasas y proteína, digamos, Van Suus no interviene, o sea, se determina con el mismo método, con los mismos métodos de análisis como lo hace Winde, ¿sí? Pero sí tiene que ver en dónde, en lo que es la parte estructural o de la pared. Fíjense que Winde determina 25%, ¿sí?, de fibra bruta con su método de análisis. Pero Van Suus, con su método de análisis, considera que un 24% de celulosa. Es como que Winde, la fibra bruta de Winde, se aproxima a la cantidad de celulosa que puede determinar Van Suus, ¿sí? Pero Van Suus, ¿qué otra cosa determina? Determina la cantidad de hemicelulosa, la cantidad de lignina que tengo yo en el alimento o en la muestra, ¿sí? Y también con la solución de detergente neutro que determina los carbohidratos solubles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? De que cuando Winde, digamos, hace fibra bruta, determina una fracción de fibra que algo de esa fibra es hemicelulosa y lignina que se solubiliza en Winde
pero con Bansus yo puedo determinar qué es, digamos, o quiénes son, o en qué cantidad están. Y si esa cantidad de hemicelulosa o lignina o celulosa que fue a parar al extractivo no nitrogenado, que nosotros consideramos que este 47% es de alta digestibilidad, con Bansus yo puedo decir, no, no es tan así, porque realmente la hemicelulosa y la lignina es indigestible, la hemicelulosa es parcialmente digestible. Entonces, con ese análisis de Bansus, a mí me resuelve el problema de utilizar un método de análisis que es más preciso, más seguridad de cómo está compuesto la fibra o cómo está compuesto particularmente la pared, ¿sí? Entonces, para los alimentos que son fibrosos, los análisis, digamos, que dan más tranquilidad son los análisis por el método de Bansus, ¿sí? Para los alimentos concentrados, el método de Winde es un buen método de análisis, como para poder utilizarlo, digamos. ¿Por qué? Pues no tengo tanta necesidad de saber los componentes de la fibra. Entonces, utilizamos nosotros Bansus cuando decimos voy a analizar un alimento como un silo, por ejemplo, yo ya sé que es fibroso. Entonces no lo voy a hacer por Winde, lo voy a hacer por Bansus. Todo lo que es la parte de la fibra o pared. Y todo lo que es proteína, ceniza, todo lo demás, sí lo hago por Winde, ¿sí? Entonces, vemos nosotros de que para algunos alimentos podemos hacerlo tranquilamente con Winde y para otros alimentos necesitamos hacer Winde y Bansus. Bansus para determinar lo que es pared y Winde para poder determinar los otros componentes del alimento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿No? Bien. Y con estos datos, una vez que yo ya tengo los datos de los alimentos, entonces se conforman tablas de alimento como ustedes ya lo tienen ahí en el aula virtual. Fíjense, un alimento que por ejemplo, una pastura con base de achicoria, y tengo que de materia seca 16%, de proteína bruta 20%, digestibilidad in vitro de la materia seca 71%. Fíjense esta alfalfa que está acá abajo, en rebrote de otoño, ¿sí? Tiene en promedio un 20% de materia seca, ¿sí? Un 26,5% de proteína bruta, un 46% de FDN, un 30% de FDA, lignina no se hizo análisis y de digestibilidad 65%. Entonces, todos los datos que ustedes tienen en la tabla de composición de los alimentos me está indicando que en algún momento se hizo un análisis. Y particularmente cuando tenemos como estas tablas, que esa es una tabla del INTA Rafaela, cuando tenemos estas tablas, a veces es importante caracterizar que esta alfalfa, por ejemplo, fue cosechada en rebrote. ¿Y en qué época del año? En otoño. ¿Sí? Entonces, esos datos son importantes porque cuando nosotros decimos rebrote de alfalfa, ¿sí? Rebrote de alfalfa me está indicando de que la planta está con qué estado fenológico. Joven. Joven. Vegetativo. Vegetativo. Si yo le digo joven al profesor de clima que cuando me da fenología me saca, pero por un tubo. ¿En estado vegetativo, ingeniero? Vegetativo, en estado vegetativo. Está en estado de crecimiento. Entonces, cuando yo digo alfalfa rebrote, ¿qué yo puedo esperar de la proteína? ¿Va a tener más estructurales o va a tener más fotosintéticos? Fotosintéticas. Va a tener mucho fotosintético. Fíjense la proteína que tiene, 26. ¿Sí? Es una planta, es un fibroso, o sea que tiene mucha fibra. ¿Sí? Tiene mucha fibra. Pero tiene mucha proteína también. ¿Por qué? Porque es un rebrote. ¿Sí? Si esto hubiese sido un heno de alfalfa, seguramente esta proteína no tiene y esta fibra va a ser mucho mayor, ¿sí? Esta digestibilidad también va a ser menor, ¿sí? Entonces, ese dato, digamos, de decir si es rebrote, si es heno,
si es una pastura pasada, si es una pastura en pleno crecimiento, es un dato importante porque ya me va indicando de cómo voy a esperar yo los resultados, ¿sí? Y si no, si son forrajes conservados, por ejemplo, o reservas, forrajes de heno, por ejemplo, rastrojos de avena, tengo 4% de proteína, 78% de FDN, fíjense la cantidad de pared que tiene, ¿sí? Y una digestibilidad de 50%. Fíjense, un Melilotus con un 10% de floración, quiere decir de que ya está, digamos, en un estado reproductivo, tiene un 18% de proteína, el Melilotus es una leguminosa, tiene un 18% de proteína, pero tiene alto contenido de FDN, un 44-45%, ¿sí? Y una digestibilidad relativamente alta. Y así tenemos, por ejemplo, acá tenemos un sorgo granífero, como en grano pastoso ya para hacer silo, fíjense la proteína que tiene 5%, ¿sí? Entonces, estamos viendo de que con los métodos de análisis se van construyendo estas tablas, y esas tablas surgieron de algún análisis que se hizo en algún momento, y bueno, se plasmaron en una tabla para que nosotros tengamos como dato para poder tener la composición de los alimentos. Y una vez que tenemos la composición de los alimentos, yo sí ya puedo saber cómo voy juntando esos alimentos para poder cubrir, digamos, lo que requiere un animal de acuerdo a la categoría, de acuerdo a la especie, de acuerdo a su estado fisiológico de ese animal. Muy bien. Con esto también, acá hay otra tabla, como para mostrarle, digamos, cómo van variando las tablas y cómo van a encontrar ustedes las tablas. Generalmente, y cuando ustedes hagan el práctico, que van a revisar las tablas y van a mirar cómo se maneja la tabla, ustedes lo primero que van a encontrar, como en todas las tablas, es la cantidad de materia seca que tiene el alimento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que por cada 100 gramos o 100 kilogramos de pasto verde, yo tengo 16 kilogramos de materia seca de ese pasto. Quiere decir de que de agua yo estoy teniendo 83,9% de agua, ¿sí? Entonces, yo ya estoy teniendo un dato de cuánto de materia seca y agua tiene ese alimento, ¿sí? Pero es el único, por eso es que le marco que materia seca está siempre en la primera columna, es el único de todas estas variables que está haciendo referencia a ¿quién? Al pasto fresco o al pasto verde, ¿sí? Es decir, por cada, como digo, porcentaje de materia seca significa que el 100% es pasto fresco, el 16% es pasto seco, después de que pasó de la estufa, ¿sí? Entonces, eso es la única columna que está referido a la cantidad o a la proporción de materia fresca del alimento, ¿sí? El resto de las columnas de la segunda para allá, hacia la derecha, todas las otras variables están expresadas justamente en porcentaje, pero de 100 de materia seca, no de 100 de materia fresca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 kilogramos o 100 gramos de materia seca del alimento, yo tengo 20 gramos o 20 kilogramos de proteína bruta, ¿sí? Pero por cada 100 kilogramos de materia seca, ¿sí? Eso, traten de tomarlo, traten de interpretarlo así, porque si no después se hacen muchos líos, ¿sí? Así que ahora cuando ustedes trabajen en la parte práctica, van a poder retomar esto que les estoy diciendo y poder hacer algunos cálculos para poder saber la cantidad que tiene, digamos, de proteína el alimento en cuestión. Bueno, ¿por qué es importante saber si está en fresco o si está en seco? Lo que yo les decía en la tabla anterior.
Porque cuando yo considero envase fresca, yo quiero saber la cantidad de los nutrientes, ¿sí? Perdón, envase seca, la cantidad de los nutrientes en 100 de materia, en 100%, en 100 kilogramos o en 100 gramos de materia seca. Fíjense la cantidad de carbohidratos no estructurales, ¿sí? La cantidad de proteína que tiene el alimento, ¿sí? Pero cuando yo lo considero en 100 de la materia fresca, ¿sí? Fíjense los carbohidratos cómo son y la cantidad de proteína cómo es. ¿Por qué? Porque allí estoy considerando como proporción importante de la muestra la cantidad de agua, que tiene 85%. En cambio, cuando es en base seca o en porcentaje de la materia seca, no tiene agua. Estoy midiendo solamente de la materia seca. Por eso es que siempre cuando yo hago referencia en porcentaje en base seca, los valores de los componentes en la materia seca son mayores que los componentes de los nutrientes, digamos, cuando estoy haciendo en base húmeda, ¿sí? Esta tablita quiero que lo interpreten, que lo entiendan, porque es una de las cosas que siempre tienen inconveniente cuando quieren hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, cuando es en base húmeda o cuando se está considerando como parte de la muestra al agua, los nutrientes tienen valores más bajos que cuando se considera a la muestra en porcentaje de base seca. ¿Sí? ¿Se entendió la tabla o el cuadro? Hola, ¿hay alguien del otro lado? Sí, Hola, ingeniero. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Gracias. Bueno. Recuerdan que yo le decía acá, esta primer columna es la única columna que está expresada en porcentaje, este porcentaje en relación a 100 de base fresca, ¿sí? O de base húmeda, al alimento fresco, ¿sí? Entonces, cuando yo determino la cantidad de materia seca que tiene, ¿sí? Yo determino la cantidad de materia seca es porque estoy haciendo referencia a 100 de materia fresca, ¿sí? ¿Qué sería esto que está acá, en esta columna donde dice base húmeda, ¿sí? Cuando yo determino materia seca de esta muestra, estoy determinando sobre esta columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo separo esto, que es agua, ¿sí? 85 de agua. ¿Cuánto de materia seca me va a quedar en porcentaje? ¿Qué porcentaje de materia seca me queda? Si tiene 85 de agua. El 15%. 15% de materia seca, ¿sí? Tiene 85 de agua y tiene 15% de materia seca, ¿sí? Esta columna a mí me sirvió para determinar este dato que está acá. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Sí, cuando yo quiero determinar en base seca, que sería en esta tabla, todos estos componentes están referidos ¿a quién? A 100 de base seca. Es decir, no lo estoy considerando al agua acá, porque el agua yo ya lo saqué, lo descarté. Entonces, todos estos componentes me tienen que sumar 100. Si yo sumo todo esto, me tiene que sumar 100. Entonces, la cantidad de carbohidratos está referido a 100, pero de materia seca. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí.
Porque esto que está acá me suma 100. En cambio, en la otra columna me sumaba 100, pero cuando yo le incluía ¿a quién? Al agua. Por eso, cuando yo estoy en 100 de base seca, los nutrientes tienen un valor superior. ¿Por qué? Porque acá no lo estoy considerando al agua. Entonces, si yo a todos estos nutrientes digo que suman 100, la proporción de cada uno de los nutrientes es mayor que cuando yo lo estoy considerando con el agua. ¿Sí? Como una proporción que tiene agua. ¿Se entiende? Sí, sí. Ingeniero, gracias. Bueno, muy bien. Esto es importante, esta tablita, que lo tengan y después repásenlo porque en el práctico se van a hacer un poquito de lío, ¿sí? Pero bueno, a todos les pasa. Por eso terminé. Puedes dejar de grabar, Martín.